¿Cómo están? Bueno, qué hermosa canción, ¿cierto? Creo que dice mucho, mucho, mucho. Si la diestra del Señor nos ha traído hasta acá, no podemos callar, ¿cierto? Tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir anunciando el nombre de nuestro amado Señor. Mm, Porque Él nos ha sacado de ese desierto donde andábamos muchas y nos seguirá sacando y seguirá sacando a nuestros hijos de donde están, de ese desierto donde algunos se encuentran. Y bueno, el tiempo de hoy que vamos a utilizar es en el tema sobre los traumas. Vamos a hablar sobre los traumas. Mm, es un brochut apenas porque pues este tema es demasiado amplio y lógicamente no soy la más experta. Sé que aquí hay muchas expertas, psicólogas y todo esto, pero bueno, el Señor hoy ha puesto este tema en mi corazón para que oremos por él. Entonces vamos a estar orando sobre los traumas. ¿Y qué es el trauma? A mí me gusta siempre, como les digo, mirar en el diccionario qué son los traumas. Son lesiones o daños, pero dice el diccionario que es un choque o impresión emocional muy intensos causados por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o tarda en superarse. Dichos acontecimientos quedan encapsulados, reapareciendo durante años en forma de síntomas somáticos y psicológicos repetitivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cosas que no suceden en la niñez, por lo general, se van viendo reflejados a través de los años, en comportamientos que nosotros tenemos o que nuestros hijos tienen, se van viendo reflejados a través de los años. Y uno dice, ay, pero ¿por qué se comporta de esta manera? ¿Pero qué sucedió en su vida, cierto? Nuestra personalidad adulta es resultado de la infancia vivida. Nuestra personalidad tiene un origen. Los traumas del pasado influyen en cómo seremos o somos o son nuestros hijos o su personalidad, ¿cierto? Esto influye, estoy diciendo, ¿no? No quiere decir que se van a quedar así, no, porque para eso tenemos a nuestro Padre amado celestial, que sana nuestras heridas, que sana todo nuestro ser. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, no quiero que ninguna se vaya a sentir culpable. Sé que muchas vamos a decir, la primera yo, pero la idea es que no nos vamos a quedar con eso, ¿cierto? Sino que estamos aprendiendo para qué, para orar, para sanar, para romper con todas estas cosas que han afectado muy posiblemente a nosotras o a nuestros hijos en algún momento. Entonces, algunas situaciones de trauma son el abandono, son el rechazo, la humillación, la injusticia o la traición. Esas son algunas que vamos a mirar hoy. Espero pues que me alcance el tiempo. Entonces, la infancia es un momento de la sonrisa, ¿cierto? Es el momento de los niños en que están alegres, felices, que todo es sonrisa, pero también es el momento de las heridas. En este momento podemos hacer heridas en el corazón de nuestros bebés sin darnos cuenta. De ahí es la importancia de que nosotros como padres estemos presentes en esas necesidades que tienen nuestros hijos, pero que sepamos atender de forma correcta a este bebé o a este niño, ¿cierto? Porque a veces estamos ahí, pero no estamos. Estamos supuestamente presentes en cuerpo, pero estamos ocupados todo el tiempo. No tenemos tiempo para atender a ese bebé. Y hay heridas muy graves que vienen desde la infancia, como los abusos, los traumas que generamos por alguna situación de bullying, pero también hay otras heridas profundas que aparecen en las vidas de nuestros hijos que afectaron y salen a flote en la edad adulta o adolescente.
y que afecta en sus relaciones con los demás, en cómo gestionan cuando pasa algo malo en sus vidas, cuando les preguntan algo, se mueren de los nervios, ¿cierto? O andan con personas que no les conviene. En su vida de pareja también les afecta, con sus mismos hijos y, bueno, algunas de estas, como les decía, son el miedo al abandono. Esto me tocó mucho porque ya les voy a explicar por qué y se van a dar cuenta, porque dice que son esos niños eh, que se han sentido abandonados en la infancia y esa soledad se convierte en su peor enemigo. El abandono se da por la gente, lógicamente, que te dejó. Sí, hay niños que se sienten abandonados porque sus papás se separaron, porque sus papás se fueron, o hay muchos que sí los dejaron abandonados, sus papás se fueron y nunca más volvieron, ¿cierto? Los dejaron con la abuela, con la tía, con quien fue. Por ejemplo, muchos hoy en día vemos eso, que se van del país y dejan a sus hijos con otras personas, con los abuelos o con los tíos, y se van a buscar mejores horizontes, pero se olvidan de que su hijo lo necesita, ¿cierto? Entonces estos niños sienten que su papá no estuvo allí cuando lo necesitaban, cuando sintió miedo a la oscuridad, cuando se cayó y no hubo quien lo consolara, cuando está triste por algo que le pasó en su colegio y no tiene quien le acompañe, cuando llega que lo han tratado, que le han hecho bullying en el colegio y llega y no encuentra a nadie para contarle en su casa, ¿cierto? Llegó y está solo. Allí hay un estado de soledad. Algo que me tocaba mucho es que un bebé, cuando llora en la noche, me tocaba y me aliviaba al mismo tiempo, porque en algún momento nosotros recibimos, hace muchos años, cuando mis hijas estaban bebés, mmm, nos enseñaron en la iglesia que, que cuando el bebé lloraba, tú debías dejarlo llorar para que él se acostumbre a que debe estar allí en su cuna y entonces que tiene que pasar, que lo dejes llorar, que lo dejes llorar 2 o 3 días y que el bebé ya se va a acostumbrar y ya va a empezar a dormir toda la noche, ¿cierto? Entonces muchas de nosotras muy posiblemente en esa época que recibimos esa instrucción, lo hicimos, ¿cierto? Y esto era algo que la psicología hablaba de, o enseñaban mujeres muy especializadas y que estudiaban sobre el tema y esto, y decían pues que sí, y efectivamente, el niño lloraba 2 o 3 días y dejaba de llorar. Entonces, pero lo que me daba duro es que, lógicamente, hoy la ciencia ha avanzado muchísimo y entonces los estudios hoy muestran que al hacerle una resonancia magnética al niño, se le mide, se le hace la resonancia y se le miden sus niveles de cortisol. Y han demostrado que el primer día el niño llora y tiene un nivel de cortisol muy alto. Y la madre también tiene ese nivel porque uno está ya angustiado, mi hijo está llorando, pero bueno, lo voy a dejar porque fue la instrucción que recibí y si es para bienestar de que el niño se va a quedar allá juicioso, entonces uno lo hace por más de que uno esté angustiado. Al segundo o tercer día el niño ya no llora. Y nosotras pensamos que el niño ya no llora porque ya aprendió a que tiene que quedarse allí solo. Y no, no es así. En estudios que han hecho se han dado cuenta que el niño sigue con los mismos niveles de cortisol altos, ¿cierto? O sea, el niño sigue igual de asustado, el niño quiere que lo abracen, el niño quiere que su mamá esté allí presente, pero el niño aprendió a que lo abandonaran, a que está allí solito y que nadie lo va a abrazar y que nadie va a estar allí con él. Entonces el niño se calla y crece con ese, eh,
con ese abandono, con ese sentimiento de abandono en su corazón, ¿sí? Y, y está comprobado científicamente que es esto, ¿sí? Que los niños hoy en día se están acostumbrando, pero sus niveles de cortisol siguen elevados y el trauma de abandono sigue en el cerebro del niño, ¿sí? Como los niños, o sea, los papás se separan y queda ese nivel de abandono, ese trauma de abandono en el corazón de sus hijos. Los niños se acostumbran porque saben que su papá ya no está o que su mamá ya no está, pero él crece con ese nivel de trauma en su corazoncito y en su mente de que fue abandonado. Y esto genera en los niños el pensar que no son merecedores de que alguien pueda ayudarlos. Entonces ellos crecen así y pues lógicamente esto se ve afectado a medida que ellos van creciendo. Los niños crecen miedosos porque tienen miedo del abandono. Y también pensaba en cuántas mamitas como les decía, pueden estar en casa, pero pues yo en mi época de cuando tenía a mis hijos pequeños también, supe de muchas mamitas que los metían allá entre el corral. Yo nunca tuve corral porque no me gustó, porque me parecía una cárcel. Los metían entre el corral y los dejaban allá mientras ellas iban a hacer oficio, ¿cierto? No estaban ahí con su bebé y entonces el niño creció también como si estuviera abandonado, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente esto afecta en la edad adulta y se ha comprobado en muchas personas este sentimiento de abandono y de rechazo que puede afectar en ataques de ira, por ejemplo. Nosotros conocemos personas que tienen ira por algo y que de un momento a otro, pum, se les disparó la ira y no sabemos por qué fue. Y estudios, como les digo, comprueban de que daban el ejemplo en lo que escuchaba, es que, por ejemplo, un esposo está allí con su esposa y su esposa, de un momento a otro, sin haberle dicho antes que se iba, le dice que se va o simplemente le pone un mensaje, me demoro, estoy haciendo una vuelta. Y si es un niño o si es un hombre que en su niñez tuvo ese sentimiento de abandono, él se siente abandonado en ese momento y reacciona con ira. Tiene reacciones de ira o tiene alguna reacción que no es adecuada. Y por eso, cuando empiezan a hacerle estudios a estos hombres y a estas mujeres que reaccionan en ira, que reaccionan de maneras que uno dice, pero ¿por qué reacciona de esta manera esta persona? ¿Se han dado cuenta que estas personas, por ejemplo, tienen sentimientos de abandono o tienen sentimientos pues de otra cosa dependiendo de lo que haya sucedido en su vida? Sentimientos de rechazo, ¿cierto? Cuando les decimos a nuestros hijos, no moleste, quítese de aquí, estoy ocupada, ¿sí? Quite de aquí, usted es un estorbo, usted sí que molesta, cosas como esas. Humillación. Cuando nosotros o muchas veces se les ha dicho a los hijos, lo he escuchado, si no hubiera sido porque porque quedé embarazada de usted, yo no hubiera hecho esto o aquello. O me tocó casarme porque quedé embarazada, ¿cierto? O usted se tiró mi vida. Y yo he escuchado esto muchas veces en mujeres, ¿cierto? Que dicen eso, o en hombres. Me tocó casarme con su mamá porque es que estaba embarazada. Entonces usted es la culpable de que yo me hubiera casado. Entonces, cosas como esas humillan y más adelante se vienen a ver el resultado. Injusticia, cuando hay castigos injustos o cuando tenemos preferencias, y lo vemos en la vida de muchos hombres de la Biblia, ¿cierto? Que hubo injusticias o castigos injustos, ¿cierto? Cuando a mí me castigaron por algo que no merecía. O cuando entre los hermanos pelean y castigan al otro y a uno sí y al otro no, ¿cierto? O cuando hay castigos demasiado fuertes, golpes, malos tratos, golpes terribles, ¿cierto?
y uno queda como con ese trauma porque uno dice fue injusto y nunca recibió un perdóname, me equivoqué, sino ya, me castigaron, me dieron golpes, los agarraron a muchas con los cables de la plancha, con lo que fuera, ¿cierto? Y uno dice, pero eso fue injusto, porque yo no merecía ese castigo por una bobada, porque peleé con mi hermano, porque eh, se cayó el plato. Muchas veces reciben golpes los niños porque se cayó el plato sin culpa, ¿cierto? Y bueno, cosas como esas, entonces hay injusticia por una traición. Cuando prometemos cosas y no las cumplimos, cuando les decimos a los niños, los voy a llevar al parque o vamos a ir a cine, o cuando los papás separados normalmente se ve esto muchísimo, ¿cierto? Que el papá promete, vengo a recogerte para ir a tal parte y nunca llega, ¿cierto? Entonces todas estas cosas eh, van a, a generar traumas en las vidas de nuestros hijos, ¿cierto? Dice la Biblia en Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. También nos dice en Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Cierto? Y bueno, estoy haciendo un curso de sanidad interior y ha sido muy lindo porque yo les cuento que yo era de las que no creía en la sanidad interior. Entonces yo decía, no, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso yo no necesito nada de eso. Eso es una mentira lo de la sanidad interior y rechacé muchas veces cuando alguien me invitaba a una reunión o a alguna situación de sanidad interior. Pero con el tiempo me vine dando cuenta pues que esto sí es una verdad y es una realidad y que se necesita en nuestra vida, necesitamos ser sanos en nuestras heridas, ¿cierto? Y, y uno de los casos que me mostraba el Señor en este estudio que estoy haciendo es el caso de Mical, la hija del rey Saúl. Si ustedes recuerdan, Mical fue la que se burló de David porque David era la esposa de David, ¿cierto? Una de las esposas de David. Y David llega porque han traído el arca y entonces llega danzando, levantando sus pies y todo. Y entonces, pues lógicamente, como en esa época usaban falda, pues mostró todo. Y cuando llegó al lado de su esposa lo trató mal y le dijo que era un desvergonzado, que cómo se le ocurría mostrar esto, bueno, una cantidad de cosas. Pero lo que yo aprendía en esto es todo lo que le sucedió a Mical. Mical, Saúl, por ganarse, pues por la rencilla que tenía con David, le dijo a David que si él conseguía el prepucio de 100 filisteos y los mataba, él le daría a su hija en casamiento. Entonces, él hace esto y David lógicamente gana y él le entrega a su hija Mical, pero su hija Mical estaba enamorada de otro hombre. Entonces, y este hombre, lógicamente, Saúl era un hombre lleno de ira, era un hombre con muchas cosas que me imagino que habían afectado en la niñez a su hija, pero sin embargo, él se la entregó a su hija, o sea, le obligó a casarse con David, ¿cierto? Después David se va, dura muchos años perdido, pues porque Saúl lo estaba persiguiendo y ella se casa con el amor de su vida. Pero luego vuelve David y dice a reclamar a su esposa, dice, ella es mi esposa y se la lleva y se la quita de las manos a su esposo, al amor de su vida. Entonces, imagínense el menosprecio que tenía Mical en contra de David y por eso ella actúa de esta manera.
porque ella tiene resentimiento en su corazón contra David, ¿cierto? Y así podía yo decirles una cantidad de ejemplos que, pues, eso está para que busquen la historia y la lean. Está en Segunda de Samuel, en el capítulo 3 en adelante. Pueden leer la historia, pues, porque no tengo tiempo de leerla. Eh, pero bueno, voy a orar por eso, que el Señor nos revele y nos muestre si nosotras hemos causado sentimientos de rechazo, de abandono, de miedo, de humillación, de injusticia, de traición en la vida de nuestros hijos, y que el Señor sane sus heridas o nuestras, porque puede que alguna de nosotras actuemos de esa manera, que alguna de nosotras tengamos ira, actuemos de cierta manera con nuestros hijos porque tuvimos alguno de estos sentimientos en nuestro corazón. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ilumine, nos guíe en este tiempo de oración. Voy a orar por eso. ¿Te pongo Señor, música? gracias. Sí, ok. Señor, yo te agradezco mucho por este tiempo que tú nos regalas, Señor. Gracias porque yo sé que no es un tema fácil, Señor, que podemos decir, sí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, Señor, pero aún seguimos actuando de ciertas maneras, Señor. Aún seguimos actuando y sintiendo dolor en nuestro corazón, Señor, por cosas que pasaron, Señor, o por cosas que aún ni siquiera sabemos, que aún ni siquiera entendemos por qué actuamos de esta manera, Señor. Pero necesitamos ser sanas, Señor. Como mamás necesitamos ser sanas, Señor. Necesitamos reconocer también, Señor, si fuimos de las que abandonamos a nuestros hijos por alguna situación, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos reveles en esta mañana, Señor. Gracias porque hoy sabemos que estamos aliadas con tu Espíritu Santo, Señor, que es el que revela, que es el que muestra, que es el que nos enseña, que es el que nos guía. Y por eso yo te pido, Señor, que tú en esta mañana nos muestres, Señor, que tú nos reveles, Señor. Primeramente, como siempre lo hago, Padre, si nosotras tenemos algún sentimiento, algún trauma, Señor, desde la niñez, que nos hace actuar de una u otra manera, Señor, que nos ha hecho actuar mal con nuestros hijos, Señor, aún sin quererlo, porque sé que todas los amamos tanto, que ninguna queremos hacerle daño. Ninguna mamá nos quiso hacer daño a nosotros, Señor, porque sé que todas amamos a nuestros hijos, Señor. Pero muchas veces, por cómo fuimos criadas, Señor, de tantos traumas que había en la vida de nuestras mamás, o aún tantas, por ejemplo, como las abuelas, que tuvieron 6, 7, 8, 10 hijos, no tenían tiempo para estar pendiente de tantos hijos, porque todos eran uno tras del otro. Señor, hoy tú me muestras, Padre, y me traes a la mente y me recuerdas, Padre, aún la abuelita Ana, Señor, cada que quedaba embarazada, Señor, me imagino el susto que tenía de orando y rogando que fuera un niño, porque su suegro detestaba a las niñas y quería que fueran niños. Pero gracias porque le regalaste estas hermosas mujeres, Señor, que son todas las tías. Y gracias por su corazón, Señor. Gracias por mi mami, gracias por las tías. Gracias por todas estas mujeres valientes, Señor, que tú pusiste en nuestra vida, en nuestro camino, Señor, y gracias porque debido a ellas estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien decide, Señor. Pero perdónanos, Señor, porque de pronto muchas veces nosotras o nuestras familiares, Señor, han deseado que
un niño sea una niña, que una niña sea un niño. Y desde ya han tenido sentimientos de rechazo. Padre, ¿y cuántas hemos sentido ese sentimiento de abandono, Señor? Yo te pido perdón, Señor, porque creo que muchas caímos en esa situación de dejar a nuestros hijos llorar en la cuna para que pudieran pasar la noche entera sin saber que les estábamos causando daño. Yo te pido perdón, Señor, y pídele perdón si ese fue tu caso. Señor, te pedimos perdón si nuestro hijo sintió o ha sentido, Dios, rechazo o abandono por alguna situación, por algo que hicimos, Señor. Señor, sana nuestras vidas, Padre. Yo te pido que tú sanes el corazón de cada mamita, Señor. Que tú le reveles, Señor, si su mal carácter, si su miedo, si su nerviosismo es por sentimientos de soledad, por sentimientos de abandono, porque sus padres nunca estuvieron allí para consolarla, para levantarla, para animarla. Si nunca estuvo cuando llegó del colegio, para darle un abrazo cuando llegó triste por algo, cuando ese novio la abandonó o la hizo sufrir por alguna situación. Padre, ¿cuántas fueron abusadas y nunca les creyeron? ¿Cuántas fueron abusadas porque estaban solas y culpan a sus padres porque no estaban allí? Porque se sintieron solas y abandonadas y tristes. Señor, yo te pido que tú, con tu Espíritu Santo, Señor, les sanes, Señor. Tú dices en el Salmo 147 que sanas a los quebrantados de corazón y vendas sus heridas. Señor, yo te pido que tú en este momento, por medio de tu Espíritu Santo, estés sanando cada mamita, Señor. Que pueda tener este sentimiento de abandono, este sentimiento de rechazo, de soledad. Padre, revélale a cada mujer. Señor, muchas yo sé que pudieron ser abusadas en la niñez y que ni siquiera lo saben, pero que eso les ha hecho actuar de cierta manera. Señor, yo te pido que tú sanes sus heridas. Padre, sana a todas las que les prometieron cosas y nunca les cumplieron. Padre, sana a cada mamita que tiene este sentimiento de humillación, Señor, porque le dijeron que fue un error que hubiera venido a esta tierra. Padre, yo te pido, Señor, por todas, yo sé que más en esta generación como la mía y la de mis padres, fuimos castigados muchas veces injustamente o de una manera cruel. Yo te pido, Señor, que hoy podamos perdonar, que en el nombre de Jesús podamos llevar esto a la cruz del Calvario y que podamos perdonar, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos decir y dilo allí, mamita, llevo este dolor a la cruz del Calvario. Llevo este dolor de abandono, llevo este dolor de humillación, este castigo injusto, estas malas palabras,
estos malos tratos. Esto que me hicieron desde niña, hoy decido perdonar a mis padres en el nombre de Jesús por cualquier trauma que hayan causado en mi vida, y lo entregamos en la cruz del Calvario y somos libres en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso para limpiarnos, Señor, porque tú eres poderoso para sanarnos, porque tú eres quien venda nuestras heridas, Señor, porque cercano estás tú, Señor, a los quebrantados de corazón y salvas a los abatidos de espíritu, Señor, como dice en el Salmo 34:18. Padre, queremos pedirte por nuestros hijos, Señor. Padre, yo sé que cada una hoy escuchó algo que posiblemente le dio dolor en su corazón porque reconoció que causó herida a sus hijos por alguna situación. Pero Padre, hoy, si tú nos revelas algo, Señor, no es para que carguemos esa culpa. Es para sanar la vida de nuestros hijos, es para sanar nuestras heridas, para sanar las heridas de nuestros hijos. Padre, yo te pido, Señor, que si tú revelaste algo, Señor, o si estás revelando en este momento, Señor, si hubo sentimientos, si hubo alguna situación de abandono en la vida de nuestros hijos, Señor, te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Señor, que tú cortes en el nombre de Jesús cualquier sentimiento de abandono que pueda haber allí, Señor. Permítenos saberlo, Señor. Si mi hijo actúa de esa manera, si mi hijo es tan tímido, es tan callado, si mi hijo es tan introvertido, es porque no estuve presente, porque él se sintió abandonado. Padre, si mi hijo me contó algo y no le creí, y esto afectó su vida, Señor, revélales en este instante para que puedan pedir perdón a sus hijos, para que puedan sanar sus heridas, Señor, para que puedan darle ese abrazo que necesitan. Padre, muchas podemos decir o pueden decir, esto no me afectó, a mí me pasó esto y esto no me afectó. Pero esto se puede estar viendo representado en tu carácter o en el carácter de tu hijo. A mi hijo no le afectó cierta situación o cierta cosa que yo hice, pero se puede estar viendo representado en su manera de actuar, en su manera de ser, en ser tan callado, en ser rebelde. Padre, revélanos hoy, Señor. Muéstranos, Padre Celestial. Tú dices que estás cercano, Señor, a los quebrantados de corazón. Y hoy estamos quebrantadas, con nuestro corazón quebrantado, Señor. Y por eso sabemos que tú estás aquí, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nos guíes, Señor, que tú nos muestres, que tú nos reveles, Señor. Si hay algo en la vida de nuestros hijos, Señor, que les ha causado trauma desde su niñez, en su adolescencia, en su juventud,
Padre, permítenos estar allí, Padre, para ayudar a sanar sus heridas, a darles un abrazo, a decirles vamos a salir adelante, vamos a seguir juntos adelante, no te preocupes, que aquí estoy yo para apoyarte. Padre, revélanos, muéstranos qué necesidad tienen nuestros hijos, Señor. Padre, gracias, Señor. Yo te pido, Señor, por las veces que castigamos injustamente, Señor. Yo te pido, Señor, por esas veces, Señor, que castigamos sin preguntar qué estaba pasando, sino que los agarramos a golpes muy posiblemente. Fuimos injustos o con malas palabras o con ofensas o simplemente los mandamos a su cuarto y dijimos no me hable, no me dirija la palabra. Señor, yo te pido perdón por las veces que hablamos y no cumplimos. Padre, muéstranos si es nuestro caso, Señor. Si podemos restituir, ayúdanos a hacerlo. Si podemos restituir a nuestros hijos, si podemos decirle, perdóname porque no te cumplí en lo que te prometí. Pero vamos a hacerlo ahora. Señor, que podamos bajarnos a su nivel, que podamos mirarlos a los ojos, que podamos arrodillarnos al frente de ellos o que podamos alzar la mirada si ya están tan grandes, que están más altos que nosotras y que podamos decirle, perdóname, hijo, si hice esto en tu vida, pero yo te amo con el corazón. Gracias, Padre. Yo sé que este tiempo es muy corto, Señor. Pero gracias, Señor. Yo te pido que tú sigas revelando, Señor. Tú dices en Isaías 61:1, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Señor, que esta sea nuestro caso, Señor. Que podamos vendar las heridas de nuestros hijos, que podamos ayudarlos si están afligidos, que podamos ayudar a sanar su corazón quebrantado, que proclamemos libertad si están cautivos, Señor. Padre, permítenos ser ese instrumento en tus manos, Señor, de bendición para la vida de nuestros hijos, Señor. Y gracias porque podemos hoy, Señor, ser instrumento de bendición también para otras mujeres, Señor. Padre, sana sus heridas, limpia su corazón, sana sus traumas de la niñez, Señor. Y si hoy lo reconocieron, Señor, todo esto quedó clavado en la cruz del Calvario y permítele, Señor, poder sanar. Permíteles que puedan entregarte todo esto a ti, Señor, que no se queden con esa carga, que si tú les revelaste, Señor, es porque quieres sanarlas, porque quiere que sanen sus generaciones, porque quiere que sanen sus hijos. Padre, no queremos quedarnos con culpa, queremos descansar en ti, Señor, sabiendo que todo lo que tú nos muestras y todo lo que tú nos revelas, Señor, es para nuestro bien, para limpiarnos, Señor, para sanarnos. Te agradecemos por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.